doctora Maya Gómez Schneider, que es neuróloga, justamente. Muy buenas tardes, Abigail Lasalle y Cristian Romero, te estamos saludando, Maya, el placer de saludarte en esta tarde. Una jornada, digamos, donde se trata de tomar conciencia sobre la lucha contra el accidente cerebrovascular, ¿no? Y muchas gracias, Cristian y Abigail, por esta invitación y por ayudarnos a difundir justamente lo que es esta patología, que en primer término lo que tenemos que saber es que se puede prevenir, y eso es muy importante, y que además se puede tratar en caso de que no pudiéramos prevenirlo. Así que gracias por esta invitación. Es A un ver, placer. perdón, Cris, pero es cierto que en la Argentina, según las cifras, no sé si seguirán siendo ahora, pero que una persona sufre un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. En realidad esas cifras habían sido extrapoladas de estudios de Estados Unidos. Hace poquito tuvimos un estudio propio y sabemos que hay aproximadamente 55.000 casos de ACV al año en Argentina. Es un poco menos que uno cada 4 minutos, pero igual son muchísimos. De hecho, se producen aproximadamente 18.000 muertes por ACV. Es la tercera causa en la Argentina de Por favor. muerte y la primera de discapacidad, que es más importante todavía, inclusive. ¿Y hay manera de prevenirlo, por ejemplo? Sí, de hecho el 90% de los ACVs se pueden prevenir porque hay lo que nosotros llamamos factores de riesgo. Primero creo que tendríamos que saber qué es un ACV. Dale. Hasta ahora estamos hablando de ACV, pero hay un montón de maneras de llamarlos. Hay gente que lo va a llamar ictus, hay gente que lo va a llamar ataque cerebral, hemiplegia. Todo es lo mismo, es básicamente que se altere la circulación cerebral del cerebro, es decir, que no llegue la sangre suficiente al cerebro, ya sea porque se tape una arteria o porque se rompa una arteria. Que se tape es lo más frecuente, es más del 85%. Y hay factores que predisponen a que se tapen estas arterias que son muy similares a los del infarto de miocardio, porque las arterias son las mismas en todo el cuerpo. No es que las del cerebro son diferentes a las del corazón. Y hay factores que podemos modificar y otros que no podemos, pero la gran mayoría son modificables. Y esos son justamente en los que tenemos que alertar a todos, y por eso este día, que en realidad es mañana, el 29 de octubre, el Día Mundial del ACV, justamente para difundir esto a la población y que entre todos nos podamos cuidar mejor. Los Me parece, factores, si no te sí, pido que me decime, corrijas, Cristian. los factores de riesgo Ujú. son modificables, pero no de un día para otro. Hay que prestar atención con tiempo, ¿no? Si uno ya va en exceso de peso pronunciado, si uno Ujú. fuma, si no se controla la presión, no sé. De repente, de un día para otro, Exacto. esos hábitos no lo vas a prevenir, pero sí con una rutina. Ujú. Sí, a ver, el factor de riesgo más frecuente es la hipertensión arterial, es la presión alta, que por eso decimos que es importante controlarla, porque en general no da síntomas. La mayoría de los pacientes hipertensos no lo van a saber y pueden pasar años con la presión alta. Entonces, la presión alta, el colesterol alto, y para eso también tenemos que hacernos un control con sus médicos de cabecera y un análisis de sangre una vez al año, dependiendo de la edad, el sobrepeso, como dijiste, Cristian, el sedentarismo, es decir, el no hacer ejercicio. Y todo esto va ligado. Si uno en general hace ejercicio y come una dieta balanceada, es menos probable que sea hipertenso, es menos probable que tenga colesterol alto, es menos probable que sea diabético también, que es un factor de riesgo importante. Y el otro factor de riesgo importante es el tabaquismo, es el cigarrillo, que eso sí se puede dejar de un día para el otro, aunque sabemos que es difícil porque es una adicción. Claro, Hay porque en algunos otros. realidad muchos, Maya, en este punto, fumadores que Ujú, quieren dejarlo, o sea, se hace sumamente complicado. La ujú. pasan realmente muy mal. Es difícil, cada vez tenemos más estrategias, hay estrategias farmacológicas, desde parches, medicaciones, hay grupos, porque no solo es lo farmacológico, sino tener contención, como en todas las adicciones, hay un montón de estrategias para dejar de fumar, si necesitamos que la persona o el paciente esté convencido de dejar de fumar. Eso es sumamente importante para dejarlo y que sea exitoso. Pero Claro. si aún uno no puede dejar de fumar del todo, el fumar un poco menos ya es importante también. Ah, mira vos. He conocido casos que han dejado de fumar de un día para otro cuando tuvieron algún hecho de salud grave, Ujú. preinfarto, infarto,
Ahora, cuando Sí. tuvieron la decisión de hacerlo, no pudieron. Claro. Sí, es sumamente difícil. Es difícil, de hecho, nosotros en consultorio todo el tiempo hablamos esto con los pacientes. A veces es más sencillo tomar una pastilla que cambiar hábitos. Es más difícil cambiar hábitos, es más difícil dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio todos los días, tratar de comer dietas más sanas, que no tengan alimentos tan ultraprocesados. Pero justamente para eso está la concientización también, de saber que todo esto tiene un beneficio, redunda en un beneficio, que es disminuir el riesgo justamente de tener una ACV. ¿Cuánto tiempo, no sé si se puede, desde la ignorancia te lo pregunto, pero cuánto tiempo un fumador, por ejemplo, o alguien que no se cuida, que hace una dieta, puede llegar a tener este tipo de complicaciones? ¿Se generan más en la adultez, diríamos, aquellas personas que pasan los 40, 50 años? ¿No hay una franja etaria? Ujú. Sí, el ACV es más frecuente a medida que somos más grandes. De Ajá. hecho, un estudio en el que participamos que mostró que aproximadamente el 2%, es decir, una de cada 50 personas en la Argentina mayores de 40 años tuvo una ACV y vive. Pero eso se duplica a partir de los 70 años, es decir, ya hay 4. Y a partir de los 75 y los 80 hay más de 6 personas que tuvieron. Es decir, a medida que crecemos, tenemos más chance de tener una ACV. Y ese es un factor que no podemos modificar, que es la edad, pero sí podemos modificar todos los factores de riesgo. Si uno ya tiene cierto riesgo por la edad, lo puede minimizar controlando todo el resto. Si uno no controla y tiene presión desde muy joven, fuma desde muy joven, y es probable que las arterias se tapen antes, Y que por tiene ahí no que se ver, tapen a los 70, que se tapen antes. Sí. y tiene que ver con la herencia, diríamos. Ponele, yo tuve un abuelo que es hipertenso, mi mamá es hipertensa, por ende yo voy a ser hipertensa. El ACV puramente hereditario, es decir, no la hipertensión, sino el ACV puramente hereditario es muy, muy raro, es extremadamente raro. Ok. Sí es más frecuente esto de tener factores de riesgo que pueden tener alguna herencia hereditaria. Por ejemplo, predisposición a tener presión arterial alta o predisposición a tener colesterol alto o diabetes. Eso sí puede suceder. Por eso tenemos que estar atentos y si tenemos familiares, padres, madres, tíos, tías que tuvieron enfermedad cardíaca o cerebrovascular siendo jóvenes, hacer los controles más todavía, es decir, más exhaustivamente. Maya, ¿por qué es más probable que se repita un episodio de ACV después de haber tenido uno? ¿Me explico? Después del primer Ujú. episodio de ACV es más probable que tengas un segundo que Sí, lo tenga otra persona que no lo haya tenido por ahí. porque el haber tenido un ACV es un factor de riesgo para tener otro. ¿Sí? Ya nos habla de que esas arterias probablemente no sean del todo normales, más allá de que podamos controlar después un montón de cosas, ya hay una predisposición a tenerlo. Y por eso cuando un paciente tiene un ACV somos muy intensivos en las medicaciones, en las cuestiones que hacemos, en controlar muy bien la presión, muy bien el colesterol, en intentar que hagan ejercicio, que se coma bien, que dejen de fumar, porque si no ese riesgo sí se maximiza después de haber tenido una ACV. ¿Cuáles son Sí. los puntos para tener en cuenta? Yo me despierto a la mañana, ponele, me quiero levantar y no sé, Ujú. pierdo el equilibrio, me pesa un brazo. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta como para estar en alerta y decir, bueno, puedo estar teniendo una ACV, voy a llamar al médico? Y no decir, Bien, no, porque dormí de este lado. bien, eso es importantísimo, porque no solo es prevenirlo, sino también reconocerlo, porque sabemos que tiene tratamiento el ACV. Pero el tratamiento del ACV se puede dar dentro de las primeras horas nada más. Entonces, si la población no lo reconoce y no acude rápidamente a las guardias, lamentablemente no podemos hacer mucho. El síntoma más frecuente es la debilidad, es que un paciente pierda la fuerza y esa fuerza se pierde en general de un solo lado, ya sea izquierdo o derecho, que no pueda mover un brazo, que no pueda mover una pierna o que se tuerza la cara, ¿sí? Que la cara esté asimétrica, sobre todo cuando sonríe. Eso es lo más frecuente. También puede suceder que el lenguaje sea incoherente, que hable diciendo palabras incorrectas o mal pronunciadas o que no entienda lo que uno le está diciendo. Eso también es un signo frecuente de una ACV. También puede afectar la vista, que uno deje de ver,
y en general se ve negro, ya sea de un ojo o de varios, o de un campo visual. La inestabilidad también puede serlo, es un poco menos frecuente, pero el caminar como un borracho. Y en general estos síntomas, y esto es importante, que aparecen de golpe, porque las arterias se tapan de golpe o se rompen de golpe. Entonces esto no es que empiezo hace un mes con debilidad y cada vez me cuesta un poco más, sino que de un minuto para el otro no puedo mover un brazo, no puedo mover una pierna, no puedo mover la mitad del cuerpo. Y ahí es donde es sumamente importante llamar al servicio de emergencias o acudir directamente a una guardia. Esos son los síntomas, diríamos, que uno tendría que prestar atención. Ahora, también te pregunto esto. El vértigo, por ejemplo, te digo porque yo lo padecí, no quiero ser autorreferencial en esto, pero el vértigo también te hace caminar como un borracho y te viene de un momento al otro y te salta un mareo importante. De todas maneras, uno tiene que ir a consultar al médico por cualquier inconveniente que uno tenga, siempre tienes que llamar a la emergencia. Pero no significa... El vértigo no es... A propósito de lo que está diciendo Abigail, en un caso personal con mi padre, en un primer episodio que tuvo de ACV, le confundieron el diagnóstico y le dijeron síndrome vertiginoso. Claro, por eso decía. Le reconocieron durante los primeros 20 días que estuvo internado, nunca le reconocieron que tuvo un ACV. Decían síndrome vertiginoso, le daban para el oído medio algo, no sé si Dramamine o algo por el estilo. Pero hasta que nosotros nos quedamos inquietos porque no se recuperaba más y tenía que caminar apoyándose en las paredes. Y profundizamos y bueno, fuimos más allá, hicimos otros estudios y saltó que era un ACV. Ante episodios de vértigo, el vértigo es la sensación de que las cosas giren o de que uno esté girando, como en una calecita. El vértigo puede ser una manifestación de un ACV, pero también más frecuentemente es manifestación de enfermedad del oído, que es benigna. Pero no es posible distinguirlo y por eso el paciente tiene que consultar inmediatamente en una guardia y hay que hacer estudios. Algunos estudios serán por imágenes, se verá si se hace una tomografía, una resonancia y además revisarlo muy exhaustivamente. Hay veces que con el vértigo en particular no es tan fácil diferenciar si es del oído o es el sistema nervioso, ¿sí? Pero sí es importante que ante un episodio de vértigo, sobre todo si nunca se tuvo vértigo, porque hay veces que el vértigo puede ser recurrente, entonces el paciente ya sabe, me está pasando lo mismo y es el oído, o son los famosos otolitos, esas piedritas en el oído, pero si es la primera vez, ante la duda, es preferible consultar rápidamente. Ante la duda, siempre consultar. Y a ver, ¿cómo se hace para aquella persona? Viste que hay muchas que no tienen todavía el médico de cabecera. Es ese profesional que va, se atiende, se hace todos los estudios. ¿Es tan importante tener el médico de cabecera? Sí, de hecho, todo esto que hablamos, no hace falta que lo controle específicamente un neurólogo. El control de la presión, el control del colesterol, inclusive después de haber tenido un ACV, el médico ideal para que lo maneje es el médico de familia, que después, si es de difícil control esa presión, verá si necesita un cardiólogo. Si hay síntomas neurológicos que son difíciles de rehabilitar o requieren algún tratamiento específico, también se hace una consulta con el neurólogo. Pero si uno tiene un buen médico clínico, un buen médico de familia, ya va a estar haciendo prevención. De hecho, ellos están formados justamente en prevenir todo esto, enfermedad cardiovascular, como en prevenir, hacer screening de los cánceres más frecuentes. El especialista es justamente para cuestiones más puntuales. Sí, Maya, así que todos deberíamos tener un médico de familia. Dos clases de ACV, ¿no? Isquémico y hemorrágico. ¿Alguna Exacto. mayor recuperación que otra? El ACV isquémico, que es el más frecuente, es el 85% y un 15% son hemorrágicos. En general, los ACV hemorrágicos tienen peor pronóstico, es decir, les va un poco peor que a los isquémicos, pero no siempre es así, porque eso va a depender de la localización del ACV, de la extensión. No todo, cada zona de nuestro cerebro se ocupa de realizar actividades diferentes. Entonces, va a depender del tamaño, de dónde sea ese ACV, de la causa. No es lo mismo que la causa haya sido hipertensión a tener una malformación en alguna arteria o tener una arritmia cardíaca, por ejemplo. Pero en general, a los ACV hemorrágicos tienen un pronóstico un poco peor, sobre todo en las primeras semanas.
Wow, bueno, importantísimo. Entonces, que además con esta pandemia me imagino que se debe haber complicado la atención, igual que con el cáncer de Y mama, ¿no? Que muchos tuvieron en miedo. realidad, eso es muy importante. Nosotros seguimos trabajando como siempre y en los hospitales y sanatorios privados también, en los hospitales públicos, está diferenciada la atención de pacientes respiratorios de pacientes no respiratorios. Por ejemplo, infartos de corazón, infartos de miocardio o ACV. Es decir, no se van a mezclar los pacientes. De hecho, en las guardias ya directamente uno va para la izquierda y otro va para la derecha cuando entran y les preguntan. Por eso es importante que ante cualquier síntoma consulten. Aún si ese síntoma revierte a los 5 minutos y uno dice, ¿para qué voy a ir a una guardia si no podía mover un brazo, pero ya lo puedo mover? No importa, porque esto puede volver a suceder y puede dejar secuelas. Así que sí, es sumamente importante consultar y en el mundo y en Argentina se está viendo que por la pandemia la población está consultando menos, lo cual es grave, y está consultando más tarde, lo cual también es grave, porque los tratamientos para abrir esas arterias son tiempo dependientes, es decir, lo podemos dar en una ventana de tiempo desde que iniciaron los síntomas. Entonces, si el paciente llega después, se ha perdido tiempo y se han perdido neuronas que ya no podemos recuperar. Sí, Tal cual. es muy importante que la población sepa que los hospitales están preparados para recibirlos. Bien. Bien. Maya, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, mañana es el día de la Ujú. lucha contra el accidente cerebrovascular, así que te agradecemos por este tiempo y por la información que nos diste. Gracias a todos. Voy a agregar solo una cosita, es los neurólogos vasculares, los que hacemos esto, nos juntamos justamente y mañana va a haber una actividad online que es gratuita, que se pueden anotar en www.porunargentinalibredeacb.com, donde va a haber justamente charlas sobre síntomas, sobre qué hacer y va a haber un vivo de preguntas y respuestas. Así que todo el que quiera participar está invitado. Buenísimo, me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias, Maya. Gracias a ustedes.